Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Gabriela Eslava, soy investigadora de justicia y quiero agradecer al Foro Nacional Ambiental y en especial a Manuel Rodríguez por la invitación a este diálogo intergeneracional y la oportunidad que nos da de compartir experiencias de trabajo en temas ambientales. Yo voy a empezar mi intervención contándoles una historia que me llamó mucho la atención de un libro que leí recientemente que se llama La vida secreta de los árboles. El autor de este libro, un guardabosques en Alemania, va caminando como la caminata normal que hacía en el bosque que cuidaba y encuentra unas piedras que por su forma llaman mucho su atención. Estas piedras estaban rodeadas de una serie de árboles. Al examinarlas con más detalle, este señor se da cuenta que al levantar el musgo que cubría su superficie, no eran piedras lo que él había visto, se trataba de partes de corteza de árbol que estaban sujetas a la tierra y que estaban conectadas con un tronco que había sido talado hace cientos de años. Lo que más le sorprende es que esta corteza de árbol se mantenía viva. Pero ¿cómo era posible que esto estuviera vivo si un pedazo de madera en un terreno húmedo se pudre rápidamente? Pues la respuesta estaba en los árboles vecinos. Estos árboles, a través de unas redes de hongos, le transmitían nutrientes a este pedazo de corteza muerta para mantenerlo vivo. Pero ¿por qué un árbol querría mantener vivo a otro que no es de su misma especie? Pues justamente por las mismas razones por las que las comunidades humanas hacemos las cosas en equipo, porque trabajando juntos tenemos ventajas y nos va mejor. Y ustedes se estarán preguntando por qué les estoy hablando de hongos en raíces y de árboles que comparten nutrientes entre sí. Y es que yo creo que esta metáfora tiene bastante relación con lo que he aprendido en los últimos 5 años de trabajo en temas ambientales. Y la idea que les quiero transmitir hoy es que el sustento y el fundamento de los derechos de la naturaleza, del concepto de sostenibilidad, del concepto de equidad intergeneracional, de los derechos ambientales de las generaciones futuras y en general de los procesos de defensa del territorio que vivimos a diario en Colombia, es el principio de solidaridad. Pero el principio de solidaridad no entendido como un concepto vacío o como un recurso retórico o como un valor romántico al que acudimos en el discurso político, sino el principio de solidaridad como parte del discurso jurídico con un contenido normativo y unas consecuencias normativas concretas. Es una obligación que aparece en nuestra Constitución y todas estas palabras que se vuelven recurrentes en los diálogos ambientales que mantenemos son importantes en la medida en que las llenemos de contenido. Cuando me invitaron a hacer esta presentación me pidieron que contara rápidamente cómo terminé yo en temas ambientales y esto se remonta a un viaje de investigación que hicimos con el Observatorio de Justicia Ambiental, con César Rodríguez y Diana Rodríguez, a conocer el primer municipio de Colombia que había hecho una consulta popular para la defensa de su territorio y que seguramente Mariana Gómez nos va a hablar más adelante de esto. Y esa experiencia para mí fue muy enriquecedora porque yo nunca había visto tal diversidad de personas luchando juntas por una causa, que para nosotros es tan sencilla, que no hagan algo distinto con el territorio a lo que ellos quieren. Después tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República con una senadora del Partido Verde que tenía la firme convicción de que el partido se ganara su nombre. Y la tarea que me puso fue, imagínese un país ideal, un país en el que la prioridad sea la protección del medio ambiente, y escriba e investigue y haga unos proyectos de ley para que ese país ideal se haga real. Y entonces ahí empezamos a encontrar los problemas de los que ya muchos de ustedes han hablado, que se sobreponen esquemas de ordenamiento territorial en los municipios y que es necesario que se concerten los usos del suelo desde que se formulan los planes de ordenamiento territorial con la participación de todas las personas. Claudia López me dijo que teníamos que inventarnos un espacio de participación que fuera oportuna y eficaz, que fuera distinto a los mecanismos de participación que aparecen en la Constitución, para que la participación no llegara tarde, ya cuando se otorgaron las licencias ambientales, ya cuando estaba a punto de iniciar el proyecto. Y esta tarea que para mí parecía imposible, pues yo apenas me acababa de graduar de la universidad y pensaba que tenía que inventarme el mundo de ceros, no fue así. Me tocó, volviendo a la historia que les contaba hace poco, hablar con un árbol más grande.
Y entonces en ese momento conocí a Margarita Marino, que muy amablemente me recibió en su biblioteca con un libro que decía Consejos Verdes, y la historia de cómo el Inderena en los años 80 tuvo más de 800 consejos verdes municipales, algo así como cabildos ambientales en cada uno de los municipios de Colombia, donde los alcaldes, los líderes comunitarios, los profesores se reunían a decidir el destino en materia ambiental de sus territorios. Entonces yo no tenía que inventarme nada, esta idea era como ese pedazo de piedra que vio el autor del libro que les comenté. Lo único que necesitaba es que otros árboles, de pronto más jóvenes, le dieran nutrientes. Y esa fue la base del proyecto de ley que presentamos. Y así podría seguir contándoles de los otros, de imaginarnos un país donde sea posible vivir de la conservación y no de talar árboles, de esquemas de pago por servicios ambientales. Todos estos proyectos siguen en curso en el Congreso. Buscábamos también que el agua fuera derecho fundamental y estuvimos apoyando firmemente la demanda al Plan Nacional de Desarrollo que había contra el artículo que había permitido la minería y la explotación de hidrocarburos en los páramos del país. Y a partir del reconocimiento del déficit de protección ambiental de los páramos, planteamos un proyecto de ley para que, así como en la Constitución está expresamente reconocido el derecho a la vida, pues también lo estuviera el derecho al agua. Y estas son luchas que se dan al interior del Congreso, porque de pronto ingenuamente cuando uno estudia Derecho cree que allá es donde ocurren los cambios. Y les digo que siguen en curso porque aunque no han sido aprobadas, sí hubo unos pequeños logros, que al igual que los hongos que están en las raíces de los árboles pueden parecer insignificantes, pero que yo creo que son la base de cambios mayores, y los voy a mencionar rápidamente. El primero es que se logró la creación del Registro Único de Ecosistemas, porque si queremos que haya pago por servicios ambientales en el país, primero necesitamos saber por qué es lo que vamos a pagar, cuáles son los ecosistemas que están en nuestros municipios, más allá de las áreas protegidas, porque sí existe un registro de áreas protegidas, pero no de todos los ecosistemas. Y el otro tema es la protección de los animales, que yo creo que ha sido una de las grandes deudas del movimiento ambiental, y es el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Lo que logramos ahí fue incluir un parágrafo en el Código Civil que dice que los animales son bienes muebles, y en el parágrafo decimos que deben ser entendidos como seres sintientes, y muchos dirán, pues, ¿qué hace una palabra más, una palabra menos? Pues, reitero que yo creo que el lenguaje que usamos para referirnos a los problemas ambientales demarca en gran medida nuestra lucha ambiental. Y así llego en 2016 a un lugar maravilloso que se llama De Justicia, y allá me recibieron en el equipo de litigio y empezamos a investigar sobre cambio climático, sobre la base de un documento que ya había hecho el área ambiental sobre la paz ambiental en Colombia. Las investigadoras de ambiental venían trabajando sobre cómo hacer para seguir conservando el medio ambiente que paradójicamente se vería en riesgo a partir del proceso de paz. Y entonces este documento inspira la ruta de la primera acción de tutela sobre cambio climático y generaciones futuras. Somos 25 jóvenes de 17 ciudades y municipios distintos de Colombia, tenemos entre 7 y 26 años, y teníamos todos un interés por la protección ambiental en nuestra cotidianidad. Entonces muchos andábamos en bici o somos vegetarianos, muchos hacen parte de grupos de reciclaje en sus colegios, pero sentíamos que esa función que siempre los adultos le ponen a los jóvenes de ustedes son el futuro y ustedes tienen que cambiar las cosas, pues teníamos que tomárnoslas en serio. Entonces, al hacer una investigación sobre cambio climático, llegamos a que la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia es la deforestación, que contribuye con el 36% de las emisiones, y que esa deforestación está concentrada, o para el momento en el que estábamos escribiendo esta acción de tutela, estaba concentrada en la Amazonía colombiana. Y lo que encontramos también, gracias a los estudios de Germán Poveda del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es que lo que ocurre en el Amazonas no se limita a los límites político-jurídicos que nos inventamos para dividir el territorio, sino que las lluvias que se producen en la Amazonía tienen gran incidencia en el abastecimiento de agua de los páramos de los que nosotros en la región andina tomamos agua. Y así con todas las regiones del país, la Orinoquía y la sabana amazónica también dependen de las dinámicas del ecosistema amazónico.
Y por eso es que nosotros decimos que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero genera una vulneración actual porque aumenta la probabilidad de que haya los efectos nefastos del cambio climático sobre las ciudades que son especialmente vulnerables. Y esto lo logramos gracias al trabajo conjunto e interdisciplinario al interior de Justicia, sobre todo el trabajo que hicimos con una economista que se llama Valentina Rosso, que se encargó de recaudar las pruebas que le íbamos a presentar al juez. Para ir rápidamente y no salirme del tiempo, lo que nosotros le queríamos presentar al juez es que los derechos de las generaciones futuras son algo real, que no son derechos de los que aún no han nacido y que sabíamos que el problema que le estábamos planteando generaba retos para él, para entenderlo, no solo en materia probatoria, como algo que pasa en el sur del país, me afecta a mí en Bogotá, sino también en materia jurídica. Y le pedimos al juez, en la acción de tutela, que leyera nuestro caso a partir de dos principios, el principio de solidaridad y el principio de equidad intergeneracional. Solidaridad en tres dimensiones: solidaridad con las personas con las que compartimos el mismo tiempo y espacio, solidaridad con los otros seres que integran el planeta y solidaridad con los demás países que tienen jurisdicción en la Amazonía. Y aunque yo pensaba que realmente no le iba a poner atención a la parte de los principios, esta parte es un paréntesis y es para decir todo el apoyo que tuvimos durante esta acción de tutela al Foro Nacional Ambiental, a Julio Carrizosa y a distintas universidades que presentaron intervenciones apoyando nuestro caso. Pero volviendo, aunque yo pensaba que el juez no le iba a poner atención al principio de solidaridad, esa es la base de toda la sentencia. Si ustedes la buscan, lo que el juez dice es que el entendimiento del otro y el reconocimiento del otro, no solo en cuanto ser humano, sino también la naturaleza como individuos y el respeto hacia ese otro, es la base de los derechos de la naturaleza y por eso deciden reconocer a la Amazonía como entidad sujeta de derechos, pero además es el reconocimiento de los derechos de las generaciones futuras. Entonces no se trata de fórmulas vacías. Muchas personas estarán diciendo que es que se puso de moda declarar a los ecosistemas sujetos de derechos. No creo que sea algo que se haya puesto de moda, creo que estamos llenando de contenido el mandato constitucional de protección del medio ambiente, a partir justamente del principio de solidaridad. Y aquí rápidamente las órdenes que da la Corte, me quiero concentrar en el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano. Nosotros queríamos hacer parte de la construcción y de la restauración de la Amazonía frente a esta grave crisis que es la deforestación. Y en este momento estamos en la construcción de ese pacto, y es que realmente tiene que sentarse la generación que está tomando decisiones en este momento, con quienes vamos a vivir las consecuencias de los efectos de no tomar medidas contundentes hoy. Entonces estamos en la construcción de eso, y esa es la historia que les quería contar. Muchas gracias.